La iglesia tiene que estar mirando los tiempos como quien mira el clima y saber que algo está pasando. Se está acercando el fin. Dios se está moviendo. Está planeando su evangelismo masivo. El último gran evangelismo, dicen algunos. Como unas olas que se dan. Hace como 2 viernes predicamos sobre el Señor salió a la hora, a la primera hora, después salió a la tercera hora, después salió a buscar gentes, a buscar obreros para su mies, para que trabajaran su viña. Yo relacioné eso con los grandes avivamientos que ha habido en el mundo y en los diferentes épocas donde el Señor ha tocado el corazón y el Espíritu Santo ha tocado las vidas de muchas personas y muchos se han convertido al Evangelio. Es tiempo que la iglesia despierte a eso. Y hemos estado predicando de la libertad en Cristo Jesús. Y hoy el tema es la ley. Vamos entrando al corazón de la carta de Gálatas. Y vamos hilando poco a poco la ley para que ninguno de nosotros sea confundido en cuanto a esto de la ley. En estos versículos siempre doy el contexto histórico y nos vamos siempre y nos referimos pues a lo que Pablo está citando. Recuerdan que los judíos estaban tratando de convencer, los judíos cristianos estaban tratando de convencer a los primeros creyentes de Gálatas, a los gentiles, que había que hacer algo, que había que guardar la ley, que había que hacer una obra, y esta obra era la circuncisión. Ellos les pedían a estos gentiles que se circuncidaran si querían agradar a Dios, si querían ser salvos. Así que Pablo nos está aclarando cómo es esto, cómo la ley funciona, cómo la ley ha funcionado en la antigüedad. Y sabemos pues que por la ley nadie puede ser justificado. Y es obvio, debería ser obvio, porque en el Antiguo Testamento hay un versículo en Habacuc que dice que el justo vivirá por la fe. Entonces debe ser obvio, debería ser obvio para los judíos que no es por la ley. Pero la ley fue muy buena para ellos. La misericordia de Dios para con los judíos, el pueblo de Israel, porque ellos comenzaron a tener una relación con Dios. Fue Dios que les dio la ley a los judíos, pero ellos escogieron vivir bajo ese régimen de ley. Cuando Dios los sacó de Egipto y los estableció su pacto con ellos, ellos aceptaron ese pacto y no le pidieron a Dios que siguiera siendo su rey, su señor. No le dijeron eso, sino que le dijeron: haremos todo lo que nos digas que hagamos. Eso fue lo que le contestaron. Así que no le pidieron a Dios que fuera su libertador, su señor, quien los había sacado de Egipto con mano poderosa y en las alas del águila, sino que pidieron: danos qué obedecer, qué tenemos que hacer. Así que ellos eligieron la ley, pero no es por la ley, porque la ley claramente dice que es temporal, es algo que no es para siempre. La misma ley dice que iba a ser funcional hasta que viniera la simiente, la promesa. Entonces, Pablo va a explicar en estos versículos que no nos confundamos con la ley.
porque la ley nos trajo maldición. El pueblo de Israel, que declaró vivir por la ley, pues también estaba bajo esa ley que le daba maldición, pues le ponía en maldición. Así que en el primer punto vemos que vivir bajo la ley trae maldición a tu vida. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser posible eso? Porque si yo dependo de la ley para agradar a Dios, hay ahí un problema, ¿verdad? Un serio problema. Porque la ley no tiene ese propósito. Pero hoy día miles y miles de personas viven bajo ese régimen, bajo el régimen de agradar a Dios por hacer obras. Quizás tratan a diario de ganarse el estar delante de Dios. Quizás prueban, tratan, quieren estar delante de la presencia de Dios. Pero comienzan a tener escalas de valores. Ellos comienzan a ver a los demás, quizás al que está siendo más piadoso, lo ven, wow, superior. Y entonces comienzan a tener una visión de la relación con Dios en base a quién hace y quién no hace. Y ahora hablando de uno mismo, cuando no conocíamos la verdad, mirábamos a los demás y decíamos, yo no soy como ese pecador. Yo soy tranquilo, yo no tengo necesidad de muchas cosas, porque yo soy bueno. Y eso es lo que habla de mi escala de valores. Y pareciera que no estuviéramos viviendo bajo la ley, pero yo estoy haciendo una escala de valores y diciendo, pues el otro no se comporta tan bien como yo, así que él es un pecador, yo soy bueno. Y muchos aún dicen, yo soy bueno delante de Dios. Como el joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, bueno, solo bueno es Dios. Y ahí lo detuvo, porque él venía con su bondad a decirle, pues yo soy bueno. Y Jesús le dijo, ¿estás guardando la ley? Y él dijo, sí, yo la estoy guardando. Él se estaba haciendo, justificándose a sí mismo por sus actos delante de Dios. Pero la ley no justifica a nadie. Esta escala de valores es algo que está en nuestra cabeza. Nosotros creamos eso. En Éxodo 19 encontramos ese momento donde la ley fue dada al pueblo de Israel. Esa ley nos afectó a todos. Dios estaba revelándose a través de este pueblo para que a través de este pueblo se predicara a Dios. Dice en el capítulo 19 de Éxodo, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, el monte de Dios, ¿verdad? Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y pareciera que Dios está preguntándole algo a ellos. Porque le dije, dile eso a ellos. A ver qué contestan. Diles que yo los saqué de Egipto con mano poderosa. Dile que yo soy el dueño de toda la tierra y puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Puedo hacerlos grandes. Son un pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio, le dijo. Yo quiero que ustedes sean los apartados. Un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Y que guarden mi pacto. Pero yo voy a estar ahí con ustedes todo el tiempo. Pero se ve que hay una pregunta en medio de eso.
Bueno, ¿y ustedes qué deciden sobre esto? Así que Moisés fue y les dijo, les expuso lo que el Señor les dijo, y ellos contestaron en el versículo 8, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y la respuesta del pueblo fue, dinos qué hacer, ponnos leyes, ¿cómo la guardamos? ¿Qué hacemos? Y de allí en adelante el pueblo se comprometió a hacer, hizo una promesa delante de Dios, todo lo que Dios nos pida, lo haremos. Su compromiso delante de Dios fue obedecer a todo lo que Dios dijera. Así Dios le dio el pacto, le dio la ley, y comenzó Dios a decir todo lo que Él quería, la norma de santidad. La ley se divide en muchas partes. La ley habla de la norma moral, la norma civil. Bueno, hay diferentes partes en la ley. Y ellos dijeron, todo lo que Jehová nos diga, haremos. Hasta que llegan al versículo en Deuteronomio 27. Todo ese capítulo habla de maldiciones. Pero en el 27-26 habla específicamente sobre el desobedecer a la ley de Dios. Deuteronomio 27-25. Que es lo que está citando Pablo allá en Gálatas. Dice, maldito, arriba hay un montón de malditos, ¿verdad? Se oye raro, ¿verdad? Lo que dije. Arriba, de los versículos arriba están todos los malditos, 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 malditos. Porque son todos los versículos, para cada cosa es la ley, y dice, maldito, maldito, el que hace esto, maldito, el que hace lo otro, maldito. Y dice en el 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Comprometidos a hacer la ley de Dios, y la misma ley ahora los maldice si no lo cumplen. Así que la ley en ninguna manera sirve para relacionarnos con Dios, para acercarnos a Dios. La ley solo lo está diciendo, cumples y serás usado, no cumples y serás maldito. Eso es lo que hace la ley. Nos declara a nosotros pecadores. Y queda claro allí, Pablo lo está especificando, no podemos ser justificados. Y el que depende o vive bajo la ley está en maldición. ¿Qué puedo decir en el punto B? ¿Puedo vivir hoy por la ley? ¿Puedo vivir hoy por la ley? Bueno, de hecho, en la actualidad ya no tiene vigencia porque ya vino Jesucristo. En la actualidad la ley no tiene vigencia. Uno dirá, bueno, y entonces los 10 mandamientos y todo eso, ¿verdad? La ley fue dada hasta que viniese la simiente, la promesa que se le dio a Abraham. En Deuteronomio 18:15 dice que iba a venir un profeta, y este profeta nos iba a hablar y pone una condición nueva. 18:15 al 19 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Ese día que estaban allí en el monte Horeb,
Cuando ellos dijeron, todo lo que nos pida Jehová haremos, Dios bajó y el monte Horeb humeaba y le iba a dar la ley, les iba a hablar, pero les dio ordenanza: nadie traspase el monte, nadie suba, porque voy a hacer estrago en ustedes si ustedes se atreven a acercarse a mí. Y les iba a dar la ley, pero ellos no podían acercarse a Dios. En ese momento ellos entendían: no podemos estar cerca de Dios porque la ley no nos ayuda en nada para acercarnos a Dios, en nada. Él les iba a dar las ordenanzas y solo la ley les dijo: maldito si no la cumples. Ellos dijeron: no queremos hablar directamente con Dios, queremos que haya un intermediario. Y ese intermediario sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el 16: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces ya hablamos de algo nuevo, ¿verdad? La ley. Ahora algo nuevo: Jesús. ¿Puedo yo vivir hoy bajo la ley? Como les dije, la ley ya perdió su vigencia, porque ahora el Señor Jesucristo es nuestra nueva ley. Ahora se habla la ley de Cristo, la ley del Espíritu. Esa es nuestra nueva ley. Ya no estamos en la ley, pero estamos en la ley de Cristo, en la ley del Espíritu, que es un tanto diferente, ¿verdad? Porque diríamos, si yo vivo bajo la ley, que estoy obligado a hacer algo. Pero definitivamente que ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Ninguno de nosotros. Entonces, sabiendo que no podemos cumplir la ley, Dios en medio de la ley da formas para que el hombre pueda tener una relación de santidad con Él. Ahí es donde ponen los sacrificios. Esos sacrificios apuntaban a que el hombre pudiera cubrir los pecados que cometía y tener una relación con Dios. Pero solamente cubrirlos, no quitaba el pecado. Ellos se mantenían en el pecado de estar separados de Dios. No podía haber otra manera sino a través de ese profeta que iba a venir, y ese profeta era nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy no podemos vivir por la ley, como que si la ley nos ayudara a mantenernos con Dios. Pero usted puede guardar la ley sin obligación, sin estar obligado a hacerla, porque si no muere. Pero nosotros guardamos la ley, pero no porque alguien nos las impone, o es que en alguna parte están los 10 mandamientos escritos en las paredes, o en algún lado le entregamos algún panfleto donde dice: tienen que guardar esta ley. A ninguno de nosotros nos han dado ese librito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos bajo la ley como para cumplirla para agradar a Dios. Nosotros hacemos la ley por consentimiento propio. De hecho, un cristiano que roba debe ser algo extraño, ¿verdad? Un cristiano que anda haciendo cosas que no debe, como los que dice la ley, es extraño. ¿Nos haremos dioses? ¿Alabaremos a otros dioses? De ahí, de toda la ley, el único el día de reposo es el único que quizás no, para nada, ¿verdad? No vamos a hacerlo, ¿verdad? Como que el santificar el día de reposo. Pero de todos los demás son cosas que podemos hacer. Y la deberíamos hacer, porque ya la ley no está escrita para que yo la guarde, sino que yo la guardo por amor a mi Señor. Ya yo lo hago espontáneamente, ya yo lo hago por voluntad propia. Puedo vivir bajo la ley, no para salvación,
sino como obediencia o por amor a mi Señor. Así que un cristiano devoto debería vivir guardando la ley como una norma de santidad, puesto que ahora vivimos para agradar a Dios. Ese es nuestro propósito. El justo por la fe vivirá. Nadie por guardar la ley es justificado delante del Padre, pues ese no fue el propósito de la ley. Solo aquellos que han escuchado el Evangelio de gracia y han aceptado la obra de Cristo en la cruz del Calvario podrán gozar de la vida eterna. Entonces, la ley en este momento no cubre o hace ninguna función, pero la ley nos está señalando a algo, nos está diciendo: tienes necesidad de un Salvador. La ley tiene propósito de enseñarnos, por nosotros mismos no podemos, solamente por la fe y no en la ley. ¿Podríamos poner fe en la ley? A ver, ¿cómo sería? Vamos a ponerle fe a la ley de la gravedad. Tenemos fe, el físico acá, ¿verdad? Todos sabemos la ley de la gravedad. Si yo me paro en un edificio, tengo fe en la ley de la gravedad y me tiro del edificio, ¿para dónde voy? Para abajo, ¿verdad? La ley solo hace eso, tirarme abajo. De la forma que lo haga, no importa, pero voy para el mismo lugar, para abajo. Quizá pueda planear un poco. Sí, podré, pero voy a caer porque la ley de la gravedad me empuja hacia abajo. Puedo creer en esa ley, puedo ver la acción de la ley, pero no puede hacer nada más la ley, que si la trato de romper, lo que va a hacer es mandarme hacia abajo. Y qué casualidad, ¿verdad? La ley de Dios, si la rompo, ¿a dónde me manda? Abajo, al infierno. Soy maldito. Entonces, la ley no es para ponerle fe. Creo en la ley. No, por creer en la ley no va a pasar nada. Y Pablo le estaba tratando de decir a ellos: si ustedes hacen la ley, ¿eso en qué cambia sus vidas? En nada. En nada cambia sus vidas. Solamente el justo por la fe vivirá. Y no entro más en detalles con esto, porque más adelante se va a ir explicando más. En segundo lugar, Cristo nos redimió de esta maldición. Aleluya, gloria a Dios, porque Cristo nos redimió de esta maldición. Y en estos versículos que siguen, Pablo dice, vamos a leer el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿De qué manera Cristo se hizo maldición por nosotros? Cristo llevó la maldición de toda la humanidad, porque todos fuimos hallados pecadores delante de Dios. Todos y cada uno de nosotros fuimos hallados pecadores. Nadie de nosotros puede decir que no ha cometido un pecado. No sé cómo el joven rico decía, yo he hecho, pero él estaba tratando de vivir bajo la ley. Si él cometió un pecado, él tenía la ley para tapar su pecado, ¿verdad? Pero eso no era lo que le estaba preguntando Dios, porque él quería hacerse bueno. Cuando le dijo, vende todo y dáselo a los pobres, ya tenía un problema allí, ¿verdad? No quería deshacerse del dinero, no quería seguir los pasos del Señor. Tenía un problema con las posesiones. Así que debía tener algún cierto orgullo, que veía la necesidad de otros y no hacía nada. No hacía absolutamente nada. Pero Cristo llevó esa maldición en la cruz. Todos éramos malditos por no cumplir la santa ley de Dios. Así que Jesucristo fue hecho maldición al imputarle todo el pecado de la humanidad. Busquemos nuevamente Deuteronomio 21-23. ¿Se lo leímos? No. Deuteronomio 21-23.
hablando de cómo Dios miraba al maldito. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora vamos a leer lo anterior. Dice en el 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis de un madero. Entonces, ¿por qué Jesús, ese es el segundo punto, el hecho de haber sido colgado Jesucristo de la cruz del Calvario, lo convirtió en maldito? ¿Fue por eso que él fue maldito? Porque lo colgaron en una cruz. Pareciera que eso es lo que dijera la palabra. Maldito es que es colgado de un madero, pero no es eso lo que está diciendo la palabra. Como no leímos el contexto, Deuteronomio nos está aclarando. Deuteronomio nos está diciendo que se colgaba aquel que había cometido un delito. Un grave delito era el que se mataba, lo apedreaban, lo lapidaban y luego lo colgaban en un madero para que todo el mundo viera el juicio que se le había aplicado a este que había cometido el delito. Y se le decía, él había sido maldito por la ley, porque había incumplido la ley, se le mataba y se le colocaba en el madero. Así Jesucristo fue colgado en el madero porque a él se le imputó todo nuestro delito. Todos nuestros delitos él los llevó en la cruz del Calvario. Y por eso él se hizo maldición. Y Dios tuvo que quitar su rostro de él. Nosotros fuimos los que debíamos estar allí, ¿verdad? Pero él cargó sobre él el peso de todos nuestros pecados. Y como les dije la otra vez, él vivió la humillación. No solamente cargó el peso del pecado, sino fue humillado por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y él con su sangre preciosa entonces nos libera de la maldición de la ley. ¿Por qué? Jesús es el único que ha cumplido la ley. El único hombre que ha cumplido la ley. Jesús es hombre y es Dios 100%. Es un hombre que cumplió la ley. Al cumplir la ley y al dar su vida como si no la hubiese cumplido, él era la ofrenda preciosa en la cual nosotros descargamos todos nuestros pecados. Y él murió en la cruz en nuestro lugar, pero él cumplió la ley. Si dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde estábamos? Crucificados con Cristo. Allí en la cruz del Calvario es como si yo hubiera estado, pero fue él que recibió todo el castigo y el peso de Dios. Y una vez que él cumplió eso y resucitó por sus obras, ahora nosotros podemos experimentar el cumplimiento de la ley, pero en Cristo. Si alguien dice, ¿usted cumple la ley? Bueno, sí, ya la cumplí. Yo digo, ¿cómo puede ser? Pero en Cristo la cumplimos. En Cristo cumplimos la ley. Por eso es que no somos malditos hoy, porque en Cristo cumplimos la ley. Completamente la ley la cumplimos en Cristo. Ya Dios no nos va a mirar por nuestros pecados. Ya Dios no nos puede ver. Él, cuando nos ve a nosotros, ¿a quién ve? A Cristo. Ya no puede vernos a nosotros pecadores. Somos unos pecadores redimidos, dice la Escritura. Él nos redimió. Él pagó el precio. Él ofreció su vida, su carne, para que nosotros fuéramos libres de esa maldición. ¿Habrá algo en nuestra vida que nosotros podamos cargar o llevar hoy día que digamos, esto lo heredé o algo así? Como si fuera una maldición. ¿Habrá maldiciones sobre nosotros hoy día? Según esta Escritura, no hay ninguna maldición sobre usted, porque Cristo nos liberó de toda maldición. Y a veces no vivimos bajo ese estándar.
a veces nos vemos como imperfectos todavía. Y hablamos como imperfectos. Y actuamos como imperfectos. Pero Él hizo todo lo necesario para que usted hoy fuera perfecto. Mírese en la Escritura. ¿Es usted perfecto en Cristo Jesús? Amén. Somos perfectos en Cristo Jesús. ¿Somos nueva criatura? Somos nueva criatura. ¿Usted se ve como una nueva criatura? ¿O usted se ve todavía como un pecador no redimido? Somos pecadores redimidos. Somos personas libres de la ley. Porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Pero ya usted no se tiene que preocupar de eso. Porque Jesucristo nos libró de la ley. De esa maldición de la ley. Si es así, ¿cómo usted debe mirar a su amigo, a su hermano? ¿Lo mirará con ojos de condenación porque está incumpliendo la ley? ¿Cómo lo mirará? Piense, ¿cómo usted mira al que está fallando, al que no está dando un buen testimonio? ¿Cómo usted lo mira? ¿Lo mirará como un condenado o como un regenerado, como un nuevo ser en Cristo Jesús? Es la diferencia. Si yo miro a otro con sus pecados y con sus faltas y todo, entonces yo no estoy creyendo ni que yo mismo he sido regenerado. Entonces, cada uno de nosotros actúa según lo que cree. Cada uno actúa sobre lo que cree. Entonces, yo puedo bochinchar de alguien porque lo veo que no está cumpliendo la ley. Y entonces yo estoy viviendo bajo la ley. Así el Señor Jesús lo decía muy claramente. ¿Por qué hablas del otro y no te miras la viga que tiene en tus ojos? Porque si todos hemos sido restaurados en Cristo Jesús, ¿quién de nosotros puede juzgar a otro? Si el Señor Jesucristo lo redimió de la maldición, no deberíamos juzgarnos en ninguna manera. En ninguna manera. Por medio de la obra de Jesucristo, el pacto llegó a los gentiles. Ese es el último versículo que en el 14 dice, ¿para qué Jesús nos redimió? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham entonces alcanzase a los gentiles. ¿Cuál fue el propósito de que esa bendición alcanzase a los gentiles? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Lo que pasó hace mucho tiempo, la promesa dada a Abraham, hoy nos es dada a nosotros. Podemos recibir el Espíritu de Dios, habitar con Él, estar en Él, llenos del Espíritu de Dios, que es Jesucristo en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, se hace evidente hoy por la obra de Jesucristo. Él hizo que se cumpliese la promesa. Y dice que no fueron a las simientes, porque muchos han dicho que si somos descendientes de los judíos, por algún lado, entonces recibiremos la promesa. Y ahí es donde salen muchas, no puedo decirle ni denominaciones, sino muchas sectas que comienzan entonces a usar los apellidos y comienzan a decir, usted es apellido González, usted es de la tribu de Judá, yo no sé. ¿Cómo es posible eso? Porque están tratando de ligar las simientes con nosotros, pero no es con la simiente, es la simiente la que bendijo al mundo, la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Él, la simiente del Señor Jesucristo no, el Señor Jesucristo es la simiente. Él es la simiente que estábamos esperando. Él es el único que pudo redimirnos y ponernos delante del Padre. Ahora por eso no hay judío, no hay gentil, no hay esclavos. Todos somos unos delante de Dios por Él, por Cristo. Así que no podemos ver a nadie con malos ojos. Ni al pecador de la calle lo podemos ver con malos ojos, porque Jesús murió por todos nosotros, por todos.
Jeremías 31, 33 habla también de esa simiente. (31, 33) dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, está hablando de los judíos, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es lo que está pasando con nosotros, aunque en otra dispensación, pero a ellos les va a pasar exactamente lo mismo. Dios les va a dar del Santo Espíritu y ya ellos no van a tener que guardar ninguna ley, porque el Señor va a escribir la ley en sus corazones. Se supone que eso pasó con nosotros. La ley está escrita en sus corazones y usted inmediatamente, usted comete una falta, inmediatamente el Espíritu Santo le dice: eso no es de Dios. Usted no tiene que ir a la ley o buscar la ley o tener temor de la ley. El Espíritu Santo es el que le dice: está mal. Ahora usted toma una decisión: obedecer o no obedecer, glorificar a Dios o no glorificar a Dios. Esa es la lucha. Esa es la lucha del cristiano: obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Pero tenemos el poder, porque el Espíritu Santo nos dio poder. Si usted tiene problema con algún pecado, ¿qué debe hacer? Pídale a Dios que le ayude. Él es el que nos da ese poder para vencer el pecado. El Señor Jesucristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Nos da ese poder para entonces decidir. Ya no tenemos ningún temor de la ley. Usted no debe tener ningún temor de ser condenado por la ley, en ninguna manera. Si usted comete una falta que desagrada a Dios, ¿qué debe hacer? Pedir perdón y restaurar su relación con Cristo. Por fe recibimos la promesa de bendición a través de la simiente de Jesucristo. Hoy usted puede gozar de una relación especial con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Todos nosotros hemos recibido esta bendición y Dios lo planeó. Quitar todo impedimento, todo pecado. Solo tienes que creer en Jesucristo. Solo tienes que creer y confiar que Él es poderoso para guardar tu vida, que Él es poderoso para guiarte y cambiar de tal manera que lo puedas honrar. Solo tienes que creer. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de qué es ese creer? El creer de Abraham empezó con una vida de fe, terminó con una prueba de fe. Esa es la vida del cristiano. Asimismo, usted hoy puede experimentar el amor y el perdón de Dios si pone toda su fe en Cristo Jesús y deja que Él trabaje en su corazón. No es por guardar ninguna ley de esta congregación. No existe eso aquí. Es usted y Cristo, y usted poniendo su vida en sus manos. Apocalipsis dice: estoy a la puerta y llamo. Si usted decide abrir la puerta, Él va a entrar. Y si usted le abre la puerta, Él le va a transformar. Es una promesa. Concluimos. Por medio de la ley nadie alcanzará salvación. Nadie. Ni podrá acercarse a Dios de ninguna manera, pues la ley nos señala que somos pecadores y que nada que hagamos podrá satisfacer a Dios. Nadie puede vivir por la ley porque nadie puede cumplir la ley. Pero damos gracias por Jesucristo, quien fue el único que cumplió la ley, y en Cristo hemos cumplido la ley. La promesa de Dios hecha a Abraham se hizo real hoy a través de la simiente, el Señor Jesucristo. Deposite
depositemos toda nuestra vida en Él. Aquel que nos redimió de la maldición de la ley. Busquemos Gálatas 4, ese es el versículo que está al final. Debe ser muy importante para Pablo que los de Gálatas entendieran la ley. Y él va a seguir hablando de la ley. Pero nosotros hoy estaremos viviendo bajo la libertad y la ley de Cristo o bajo la ley. Examinemos nuestros corazones, examinemos cada vez que hablamos. Gálatas 4, del 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que hoy, si usted ha depositado su confianza en Cristo Jesús, usted es un hijo de Dios. Ya no estamos bajo ninguna maldición. Así que usted es libre para servir a su Dios. Y no debe preocuparse por nada. Absolutamente por nada. Solo debe esperar en la voluntad de Dios. Seguir o dejarse guiar por la voluntad de Dios. Oremos. Padre, experimentar la libertad en Cristo es algo maravilloso. La tranquilidad que tú nos has dado, Señor, la paz que podemos experimentar, porque sabemos que no tenemos que hacer cosas, Señor, nada para agradarte. Nada tenemos que hacer para agradar tu santidad. Ya Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Hoy nos toca solamente vivir en santidad, caminar en santidad, ser verdaderamente hijos tuyos, glorificar tu nombre, alabarte. ¿Para qué fuimos llamados? Si no es para dar testimonio de las grandes cosas que tú has hecho en nosotros. Padre, ayúdanos a vernos libres y a no ver a nadie como pecador, a vernos a cada uno como hermanos, que juntos podamos predicar el evangelio a toda criatura, que juntos podamos dar nuestra vida, dar todo lo que tenemos, todo lo que tú nos has dado, darlo para el propósito por el cual tú nos llamaste, para que estuviéramos contigo y para que predicáramos el evangelio. Ayúdanos, Señor, porque tú estás en nosotros, con nosotros y por nosotros. No hay batalla, Señor, que tú ya no hayas librado. Que por medio de la fe en Cristo Jesús podamos resistir esos días de prueba, esos días difíciles, y confiar de que a pesar de todo, Señor, a pesar de que sea difícil, tú estarás ahí con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por esa gran verdad. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual nos redime con su sangre preciosa de la ley, de la maldición de la ley. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.